Tarazú, porque juntos cosechamos con trabajo y hermandad. Muy buenas noches. Hoy en su programa Copetarazú, hoy tenemos un programa especial. Queremos retomar la historia y para ello me he hecho acompañar por dos distinguidos ciudadanos de San Marcos de Tarazú que les tocó en su tiempo fajarse fuertemente en las cogidas de café. Y como ya estamos iniciando ese proceso y como ahora hay cambios que quizá no hemos valorado tanto con respecto a lo que era la actividad de la cogida de café, quise invitarlos a ellos. Tengo a mi lado a don Oldemar Quesada Navarro. A Oldemar ustedes lo han conocido como profesor de educación física, entrenador de balonmano, nos ha dado varios campeonatos nacionales y un dirigente deportivo nacional. En este momento se desempeña como presidente del Comité de Deportes y ustedes siempre han visto a Oldemar en todas estas actividades deportivas, pero hoy no vamos a hablar de deportes. Hoy del deporte que vamos a hablar, don Oldemar, es de la cogida de café. Así es. Entonces, bienvenido Oldemar. Y por este lado tengo a mi amigo Santiago Bermúdez Valverde, un gran compañero de muchos años en Copesantos, contador privado, ha sido líder comunal, en especial en el campo ambiental, y al igual que Oldemar y mi persona, amante de la historia local. Y sé que Santiago ha estado últimamente recopilando información, reconstruyendo algunas historias de familias, pero básicamente hoy lo que queremos hablar es de la historia de la cogida de café, que para nosotros fue tan importante en nuestro tiempo. Recordemos que el tema de la cogida de café ha cambiado mucho en los años 60 y 70, que es lo que queremos hablar. Fue una época en donde la actividad era desarrollada prácticamente con gente de la zona. Eran muy pocos, de una que otra vez venían gente de San Vito, de Cotobruzo, de Pérez Celedón, incluso muchas de las familias nuestras, de los Ureña, Barrantes, terminaban su ciclo del año viniéndose a coger café aquí a la zona, pero en realidad no era un porcentaje importante. Básicamente el café se cogía con manos de la gente de Santa María, San Pablo y San Marcos. Y eso ha cambiado, y entonces la pregunta es ¿por qué ha cambiado? Bueno, en primer lugar porque el calendario escolar antes se le llamaba que era un calendario cafetalero. Estaba acomodado de manera que empezaban las clases ya en marzo, cuando ya se había terminado la cosecha de café, y empezaba en marzo, y terminaba en noviembre, apenas para dar tiempo de que los niños y los padres, incluso hasta los mismos maestros, se incorporaran en la cogida de café. Yo recuerdo una vez mi maestra, doña Noemi Chacón, a quien le saludo también, que le preguntó a los chiquillos, ¿y usted por qué? Porque llegó como 2 semanas después a clases. Le dije, ¿y usted por qué? ¿Por qué hasta ahora viene? Y dice, ¿sí, niña, qué quería? ¿Que se cayera la repela? Entonces, eso para una muestra de cómo eso se manejaba así. Entonces, lo primero que para ubicarnos un poco, Santiago y Oldemar, y voy a empezar con don Santiago. Santiago, tal vez recordemos ese San Marcos de 1960, 1970, que es muy diferente al San Marcos que tenemos hoy. ¿Cuáles eran los negocios? ¿A qué se dedicaban los chiquillos? Porque televisores, a lo sumo uno que otro, ¿verdad? Ahí, y en negocios. Y entonces los niños tenían un tipo de vida diferente. Tal vez nos recuerda un poco de eso, ¿verdad? Bueno, para recordar esto hay que remontarse, en mi caso, a los años finales de los 50. Este servidor nació en el año 51. Quiere decir que tendría que ubicarme en los años 58, 60, más o menos, para tratar de hacer una fotografía mental del San Marcos de entonces. Bueno, en realidad los 3 cantones, San Marcos, Santa María y San Pablo, todos estos pueblos siempre se parecieron en el ambiente rural de predesarrollo, digámosle así. Sí, mayoritariamente en nuestros alrededores
eran cafetales, potreros, muy pocas edificaciones de viviendas y negocios comerciales, eran muy pocos. Yo sí recuerdo de San Marcos, por ejemplo, el famoso negocio de don Vicente Meseguer. ¿Dónde se ubicaba de don Vicente? El costado sur, ahí por donde están los bomberos, Ajá, bomberos de lado. San Marcos. En esa esquina, hacia el rumbo, hacia donde Álvaro Gamboa, abarcaba esa partecita por ahí, que ese fue uno de los edificios que más posiblemente resintió a la zona cuando se quemó. Por el tipo de negocio que se trataba, porque eran abarrotes, tienda, digámosle, ropa, un pequeño barcito, farmacia o botica, y algo de hotel, y ahí se hospedaban agentes y gente que trabajaba. Es verdad, sí. Ese era el negocio. Al frente estaba un hermano, Lucas Meseguer, que tenía una sastrería, lo que es hoy parte de La Troja. Esa partecita que un tiempo después fue el expendio del Consejo de Producción. Y el banco. Y el banco estuvo ahí. Estuvo ahí donde se quemó. el banco se fue también en esa. O sea, más bien la parte comercial de San Marcos antes Era esa esquina. Era esa esquina. Era esa esquina. Contraria después que se fue. Es correcto, Se sí. pasó por este otro lado. Ya por el tiempo vino, Enrique Solís o doña Nelly Umaña en la parte de arriba, que empezaron a tener también el mismo mercado de abarrotes y telas y cosas muy similares. Recuerdo lo que siempre se llamó el Hotel Marilú de doña Luz Monge. Era en madera ese hotel. Ese hotel, sí, yo todavía lo conocí. En la parte alta, en la parte de abajo era el salón de baile, el famoso Paraíso Bar. Por allá al frente estaba un negocito que en una época fue administrado por don Luis Mora. Tuvo varios propietarios. Ahora recientemente hemos estado viendo con el fabuloso aporte que ha estado dando don Antonio Mora, que ha estado En fotografía. publicando fotografías históricas muy buenas. Y tenemos el San Marcos de entonces, en la parte social, el papel que jugó la iglesia toda la vida con múltiples actividades, el deporte. Ahí el deporte. Santiago, el famoso galerón del turno. El galerón del turno, sí. El galardón del turno. Oye, y usted como en la parte de deporte, recordemos que ahí estaba la plaza, donde estaba ahora el parque. Ahí estaba la famosa plaza, ¿verdad? Ahí fue donde sacaron, digamos, el famoso Imperial, ¿verdad? De verdad, el equipo. Imperial, equipos desde donde estaban la famosa Liga Nacional, ¿verdad? Contéle un detalle a los televidentes de Marque. Yo no debería contarlo porque usted como marqueño debe contarlo. La historia de la plaza con el kiosco. Sí, claro, ahí era famosísimo porque en un lado estaba, ¿verdad? El famoso kiosco, que era de madera. Inclusive había la famosa, que yo sé que se hizo, la placa esa que recordaba a la gente que estuvo en el 48. Ajá, esa plaquita yo la recuerdo. También, y ahí era famoso porque yo recuerdo que de uno también los fines de semana iba a comer helado el famoso, aquel señor, el papá de José Antonio Cordero, ¿cómo se llamaba? Toño. Era el vendedor famoso de conos. De conos, pero ahí también, porque mi papá me comentaba que yo no conocí la plaza ya con el kiosco, pero que incluso se hacían partidos. Claro. Oficiales y el kiosco prácticamente estaba metido entre la cancha. Sí, prácticamente, sí, claro. Que incluso algunos habían tomado tal habilidad que se hacían una jugada de pared con el kiosco. Eso es algo que me contaba mi papá. Bueno, ese era San Marcos de entonces. Sí. Los muchachos a qué se dedicaban, Santi. ¿Qué hacían? No había tablets como ahora. No, muy pocos carros. Hay que hablar yo recuerdo carros de camiones, por ejemplo, Chano Retana, que recuerdo el camión de Chano, el de la cafetalera que tenía uno o dos vehículos.
por allá un Álvaro Gamboa con un pick-up, pero eran muy contados, el Jeep Willys que tenía don Moisés Fallas. Esos son los vehículos. ¿Y ustedes como y el de chiquillos? don David Meseguer, el famoso Land Rover que tenía don David. Ajá. Esa gente, Pero eran digamos, poquísimos. Sí, ¿Y muy ustedes pocos. como muchachos, la nosotros- mejenga, las tardes? de nosotros éramos, bueno, yo tenía un lugarcito ahí donde está la famosa plaza de don Juan Chanto, que es un higuerón. Ajá. Nosotros hacíamos unos mejengones ahí. El problema es que en esos tiempos uno andaba descalzo, ¿verdad? A pata Y pelada. esos higuerones tenían unas raíces. Y ahí más de uno llegaba a la casa con los dedos lisiados, con el dedo gordo, ¿ah? Con el dedo gordo lisiado. Y y jugar escondido, jugar guerrilla. Ahí andaba uno por todos esos cafetales de la famosa carretera, que te podemos hablar ahí, Sí. la famosa carretera. Nos dedicábamos a eso, pues ya uno a las 6, 7 de la noche ya tenía que venirse, porque como no había corriente eléctrica, no había Sí, nada. claro. Y recuerden que en esos tiempos era los famosos historias que le contaban a uno De de sustos. sustos, de miedo. Ay, papá. Entonces cuando uno venía para la casa venía que se le llevaba el carajo el susto, ¿verdad? Que algo le salía. Sí, pero yo saco una conclusión. Dentro de la pobreza había igualdad, digamos, los chiquillos no había separación, que estos no todos se juntaban, Yo todos le- eran iguales en cuanto a eso. Yo le comentaba al Demar ahora, fuera de cámaras, que algunas veces posiblemente nos equivocamos al hablar de pobrezas de la época. Y yo he llegado al convencimiento de que no eran pobrezas, eran carencias. Carencias, pero que había muchas carencias que los teníamos los más pobres como los que estaban un poquito mejor acomodados. Por ejemplo, el servicio médico era una carencia general. Pero nadie tenía acceso a médico. La carencia de letrinas, la letrina era parejo, todas las estratos hueco. sociales eran carencias. Se me ocurre un medio de comunicación, como hablábamos, la televisión o un radio, eran muy pocos los radios y televisores que... Tal vez en algún negocio. Es correcto, Sí. o en 2, 3 casas. Tal vez el famoso, bueno, usted hablaba ahora, bueno, debemos ver televisión. Yo recuerdo que uno estaba carajillo, entonces uno empezaba ahí por el parque, donde don David era donde había un televisor blanco y negro. Me imagino que Y había buena nosotros íbamos demanda. a ver las novelas, el famoso Chucho el Roto, los Tres Villalobos, En la radio. oírlos por radio. Correcto. Pero ahí fue donde yo, digamos, conocí el televisor, ahí en el pequeñillo, yo que unos 8, 10 años, ahí donde David Meseguer, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pues ese era el San Marcos que queremos ubicarnos. Y entonces venía el tiempo de la cogida de café. ¿Y qué pasaba? ¿Para dónde cogían ustedes a coger café, don Santiago? Bueno, en mi caso yo 8 años, posiblemente 7, 8 años, ya era una obligación, era un mandato, era una necesidad. Entonces, yo deambulé por varios patronos, donde mayormente cogí café fue con la cafetalera Tarrazú, recorriendo los famosos cercos de la Granadilla, la Calera. Hace un rato me recordaba el de Marla, la que llamaban la carretera, Papal. el cerco de la ¿El Alto, portón cómo era? la franca en medio. La franca en medio. Papal. Y la franca en medio, yo se recuerda por qué era que realmente para ingresar a la finca había una franca, tipo ganadera. Ya se quedó la franca en Por eso medio. se llamaba la franca en medio, cosa que no tenía el Papal ni tenía el cerco del Alto tampoco. Esos fueron los Los lugares donde se con iban. los que más cogí café. Cogí café donde don Álvaro Gamboa, donde Antolín Gamboa, donde don Polo Gamboa, donde la niña Rosalía Umaña en el Alto Carrizal, allá donde don Felo Padilla, y hasta viajé de San Marcos a La Pastora a pie todos los días donde don Efraín Fallas. Ahí estuvo usted. Cogí café donde doña Tila Murillo. O sea, eso usted lo pone en su hoja de vida, no le va a alcanzar. ¿Así? Una cosa curiosa que hablaba recordando, que fue el único patrono, yo no sé si en el resto de la zona en alguna parte había, pero
cogí café donde se apuntaba en un cuaderno la recolecta del día, como también a la hora de la medida, el famoso boleto que entregaba el boleto que entregaba la cafetalera, pero yo no sé si algún otro patrono por aquí en la zona yo sí recuerdo, bueno, ahora que usted habla de los nombres, yo también tuve ahí varios patronos, algunos muy familiares, pero ya estuve en los cafetales de don Humberto Ureña, de mi tío político don Orlando López, y por supuesto donde mi padrino don Víctor Ureña, quien tantos recuerdos buenos tengo. Y también eran los nombres, donde don Víctor estaba el Alto, estaba el Toño, el Telvina, que muchas tenían que ver con los anteriores propietarios. O por ejemplo, yo recuerdo el nuevo era un cafetal, porque ahí fue donde se introdujo, y ahorita vamos a hablar de eso. El primer catedral que tuvo, yo creo que hubo en Santa María, fue el famoso nuevo de don Víctor Ureña, que era completamente caturri, para nosotros era una novedad ir a coger café ahí. Pero donde va, usted anduvo también posiblemente por esos mismos sitios que anduvo Santiago. Casi en todo estuvo Santiago, anduve también yo. También estuve de famoso Betón Solís. Donde Betón. Que Horacio era el mandador y hay que subir con Horacio porque yo tenía fama de que era como muy raspón para coger café. Entonces los mandadores andaban atrás de mí revisando los regueros, las baldolas y toda la cosa. Y más en un lugar me cortaron el rabo, como decía uno en ese tiempo. Bueno, donde va, aprovechemos porque era uno de los términos que yo quería que hablara, por raspar. Cuando usted le dice a alguien, es que raspar, ¿y en qué consistía ese procedimiento? A mí me gustaba coger bastante, entonces uno dice la ingeniaba, yo maña, por decir algo, el copo lo majaba con el pie y comenzaba con las dos manos a darle, y ahí iba todo, verde, hojas y todo, azul raspar. Sí. Entonces, ¿Usted recuerda cómo se decía cuando llegaba usted a medir y salía ese montón de hojas? No me acuerdo. Nosotros por lo menos en Santa María decía zorro, es que sí, zorro, sí, también, claro. Sí, yo recuerdo. Pero lo peor que digamos de los cuales, es cierto que uno llenaba rápido el canasto, pero el canasto se llenaba casi solo de hojas, hay palos. Entonces era un poco incómodo. Y luego uno viendo dónde escondía el verde, para sacarlo, porque son mañas. Pero sí, muy interesante esa cuestión, pero de ahí, igual que Santiago, casi desde los 6, 7 años en los cafetales, y ya después, digamos, por decir algo, ya desde la escuela me tocaba a mí que ir a coger café, porque me decía mi mamá y mi papá, gánense los útiles. Es que a eso voy a ir. Gánense los útiles, gánense el uniforme. Pero también hay un detalle, eso de que uno desde chamaquillo andaba en cafetal, ahora también se han tomado cierta legislación sobre trabajo infantil, y entonces dicen que, bueno, puede ser que en algunos casos hubo abuso, pero en el caso de como lo vivíamos nosotros, que más bien era una fiesta para nosotros. Y además de eso que habla los demás es muy importante, Santiago, ¿cuánto representaba para la economía de la familia poder ir a coger café? Absolutamente. Y por ejemplo, yo esa época yo la disfruté. Le puedo decir que no, a uno sí le exigían, tiene que ir a coger café. Y la otra cosa era que también los patronos eran exigentes. Oldemar comentó algo. Se empieza a las 6 de la mañana, con frío, con sereno, con las patas peladas llenas de niguas, porque esas son realidades, sí, claro. Épocas realidades, y así tenía que entrar uno al cafetal. Y no, a mí sí me bueno, yo fui mal cogedor de café porque me rendía muy poco, porque yo era muy selectivo, yo no raspaba. No, ni quebraba bandolas, yo me esmeraba por entregar un bonito café. Entonces, recuerdo que lo máximo que yo llegué a coger, claro, que eran aquellas batas grandes que estamos hablando al principio, el famoso café arábigo, de 5 o 6 cajuelas al día, yo de ahí no pasé nunca. Porque no le pagaban la calidad de la entrega. Eso es, no me pagaban la calidad. Yo me imagino que usted andaba por las 20. No, yo hacía los POM y yo cogí donde Herbert Umaña, pero yo lo que más llegué a coger así, sin mentir, fueron 40 cajuelas. No, entonces 40. Por eso era que tenía fama de los POM. Y entonces yo iba a competencia con los jugadores de aquí de la zona.
A los únicos que uno no les ponía la mano eran los de Pérez León, que usted los mentaba. Esos cogían 60, cuando uno andaba con 40, entonces uno decía, ¿cómo Y es que hará? manejaba mucho el café, que la arábica es la ventaja que tenía, emparejaba mucho, entonces lo permitía esos rendimientos. Ah, sí, claro. Y ya después, con el especial Caturla, pues le rendía un poquillo más a uno también, porque era pequeñita la mata, porque no sea, al ser grande la mata, uno pierde tiempo hasta lo que hablábamos, los famosos garabatos. Uno andaba con un garabato y un mecate, porque entonces uno le ponía el garabato en una cruz ahí, una Y que tuviera la mata, ahí lo enganchaba y lo amarraba. Ajá. Y después le daba 2 manos. Sí, está bien. Claro. Sí, era la malla que había. Sí. Pero volvamos a la parte de la economía. Yo analizaba estos días, previos a este programa, posiblemente la cosecha ahora se ha corrido un poquito, seguramente por cambio climático, pero yo recuerdo que, por ejemplo, para Navidad, ya Santa María se había cogido bastante café, ahora Santa María va iniciando como enero. Se ha cambiado Entonces, mucho. había 2 actividades, por ejemplo, para el caso nuestro, que era la Navidad y la fiesta patronal. Correcto. Aquí la fiesta patronal de San Marcos era como 8 días antes o 15 días antes, pero era el regalito de Navidad que salía de la cogida de café y luego el estreno del día de la fiesta Ah, sí, patronal. Nosotros, en mi caso la cosecha de café era para el hogar, ¿verdad? Era para el hogar. Y lo que sí era para útiles y la ropa de uno del año, era la junta de café. La Que eso junta, esa que era es otra actividad. esa era otra actividad que era preliminar, y ahí sí era yo más rendidor. Ajá. Porque yo en la junta de café, recolectar unas 3 fanegas de café era normal. Ajá. Era un estándar que yo tenía, yo era muy bueno para eso. Y antes de pagar esa cajuela se pagaba mucho. Claro, después ya uno lo preparaba, lo asoleaba más todavía y toda la cosa. Después uno sabía que en tal momento pasaba por ahí Memo Calderón o alguna gente que venían de otros lugares. Café seco, decía, café café seco. Recuerdo los carros de café seco. Café seco, café seco, Sí. y ya uno esperaba ese momento. Y esa platilla sí era para uno. Ya se dejaba de ganar. Sí. En el caso de nosotros, digamos, hablando de economía, pues yo creo que a muchas familias les ayudó, porque ¿qué es lo que hacían? Se compraban un terrenito, entonces en las cubiertas de café a Hacían trabajar pagos. para hacer los pagos. Y así mucha gente fue haciéndose Usted sabe propiedades. que esa observación de Oldemar es muy importante porque mucha gente, ahora tenemos siempre pequeños productores, pero que lograron hacer su terrenito a partir de la misma Sí, cogida claro, de café. sí, claro. Incluso la gente, yo recuerdo familiares nuestros que llegaban de Pérez Celedón, recuerdo las hijas de finado Toño Ureña, que era tío de mi papá, Fercinta y otras de ellas que venían a coger café para completar un pago Eso, de una finca que habían comprado en Pérez. claro. O sea, era parte importantísima de la Sí, economía. Sí. Y yo en algunos momentos que he llegado a pensar que, sí, usted lo comentó al principio, pudo haber habido abusos, ¿verdad? Es cierto, con menores y lo que fuera, pero mayoritariamente no. Y yo creo que ahí las autoridades se excedieron en estandarizar que la prohibición a los niños en realidad no debería ser así. En esa época, ahorita hablábamos Oldemar y yo, aún la gente que venía de Pérez Celedón y esos lugares eran familias. Claro. Aquí nosotros tuvimos la Las famosas oportunidad de- burbujas que son ahora. Sí, exactamente. Sí, pero a nosotros nadie nos exigió. Si yo quería irme a las 2 de la tarde para la casa, me iba a las 2 de la tarde. Tuve una época que participé mucho en la iglesia, ahí como monaguillo y que esas cosas, entonces yo no tenía limitaciones. A mí nadie me decía que tenía que estar, mañana no voy, si estoy enfermo no voy. No, y era una fiesta. Vean, Sí. nosotros yo iba a comer café, inclusive tuve un tiempo que iba con el famoso Ulises Bonilla, Era compañero de el él. secretario, y los hijos, y doña Marlene, que doña Marlene todavía, que hace como 2 años estaba comiendo café ahí en la carretera. Pero nosotros hacíamos una fiesta, qué sé yo, nosotros como a las 1 de la tarde, más si había campaña política, teníamos ahí candidatos,
Entonces nosotros mismos decíamos, bueno, yo represento tal partido y todo el mundo nos escuchaba, pues nos echábamos un discurso ahí para vacilar. Entonces era una convivencia, era un vacilón, eso es ¿verdad? importante, el ¿verdad? intercambio que se daba. Y uno ahí disfrutaba y vacilaba, entonces otro pedía la palabra y le contestaba a uno y era un vacilón, ¿verdad? Y se pasaba. Claro. Y también uno disfrutaba y estaba ganando un dinero, ¿verdad? Yo recuerdo las cantadas que se daban en los cafetales. Uno pasaba por un cafetal y estaban ahí uno con complejo de tenor, pegando a Darío, ¿verdad? Era parte del asunto. Era fiesta. Yo recuerdo, y Valdemar tiene que recordarlo también, algunas personas, que voy a omitir el nombre, pero estaba de moda en esa época Pedro Infante, Sí. Antonio Aguilar, Julio Jaramillo. Entonces en los cafetales se oían a alguien cantando a Jebe Mejía por allá arriba estaba Pedro Infante. Cucú Paloma, Sí, famosísimo. Es que era fiesta, desde la mañana hasta la tarde. Ya llegaba la hora de... ¿Usted recuerda cómo le avisaban a uno cuando suspendían la cosecha de café, la cogida de café del día? Porque llovía. ¿Se acuerda cuál era el...? No me acuerdo. Vámonos, llegó la mandadora. Era que se venía un aguacero y había que irse, ¿verdad? A venir. Y la voz... Y luego uno cuando andaba muy perdido, luego era corte. ¿Dónde era que le dieran calle? ¿Dónde? Claro, que le dieran calle y por ahí aparecía el mandador y uno iba a echar para que le diera corte, ¿verdad? Sí. Y solo así. ¿Recuerda la ley de las hijuelas? ¿Usted recuerda las hijuelas? No, por lo menos en Santa María la hijuela era la mata, la calle que salía en medio. Sí. Entonces había una ley. Usted cogía las que le salían a la derecha. Las de la izquierda no las tenía que tocar. Se metió en la calle, le decía uno, aquí en la zona. A veces yo era muy vivo. Sí, las Yo tuve. decía que se me metiera un montón de calles para, como era uno, en ese tiempo le gustaba comer café y entre más calles estuviera cerca para no tener que ir a caminar, porque a veces usted salía aquí y depende de la cantidad, 40, 50 calles después se iba al corte, ¿verdad? Valdemar, ¿usted alguna vez le castigaron, a la hora de la medida, le castigaron, por ejemplo, el exceso de café verde? Sí, claro. Sí. Hay otro concepto para que nos lo explique. Cuando le decían, es que le tienen copetón. Ajá, sí. Pero ¿por Aquí, qué? aquí en el sitio que yo estoy cogiendo, había un medidor, un señor que era mandador muy famoso, que bueno, ya murió, le decían Mundo Venegas. Mundo Venegas, y era terrible, nadie le gustaba, porque primero que era, en 2 toques lo mandaba para la casa uno, no aguantaba nada. Y a la hora de medir era un copete que no era jugando, y le hacía así el bandido. Imagínense la ganancia que le quedaba a esa gente después y todo el mundo bravísimo. Sí, no, era parte. Y otra cosa son las dificultades que se enfrentaban. Bueno, ahora ustedes hablan de las famosas matas grandes. ¿Cómo se hacía para coger esas matas? Bueno, yo recuerdo que uno iba en la mañana cuando iba para el cafetal, era obligatorio llevar el garabato, llevar el mecate. Eso era parte Era parte de la indumentaria. La cincha, el canasto, el garabato y el mecate. Y porque nosotros, eso que hablábamos, que eran en familias, nosotros íbamos 4 o 5 hermanos a coger café, Valdemar iba con la mamá y los hermanos. Por allá, doña Adela Hernández, doña Rosa Calderón, etcétera. Ese es el detalle que a mí, digamos, que yo lamento. Se habla de doña Lela, ¿verdad? Sí, que iba con todo, y era una familia bien y como bien sé grande. bien, Valdemar apuntaba bien temprano, y la medida era por familia. ¿Sí? No era por personas, sino por familia. Pero sí, yo sí llegué a observar eso de que castigaban cuando era mucho el verde y mucha hoja, le castigaban con copete. Con copetón. ¿Sí? ¿Sí? O si era demasiado, lo obligaban a escogerlo antes de medírselo. Y es que ahora la gente, digamos, no pasó por donde pasó uno, porque ahora los cuidados en ese tiempo no se comparan con ahora. Y yo no entendía, perdón, Gustavo, yo no entendía por qué era que castigaban hasta con el tiempo. Llegué a aprender, claro, que los dueños de las fincas se esmeraban por la calidad, porque la calidad no era solamente la cogida, sino lo que significaba el café en el exterior ya. Sí.
Bueno, ha estado muy interesante la conversación. Vamos a ir al primer corte comercial y ya regresamos. Por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetarazú. Porque juntos cosechar. Antes de que Copetarazú fuera una realidad, los productores no teníamos ninguna oportunidad de salir adelante. Aparte de las dificultades de transporte y malas vías de comunicación, la posibilidad de vender los productos eran muy limitadas. La producción agrícola en ese tiempo era solo de subsistencia y el café era un producto complementario, pero era muy poco lo que agregaba a la economía familiar. Gracias al esfuerzo de todos aquellos que entregan sus sueños y los convierten en realidad. Copetarazú es una empresa cooperativa con la misión de mejorar la calidad de vida de nuestros más de 4.500 asociados y sus familias. Y además, hoy en día, es la empresa que mayores oportunidades de empleo genera en la zona de Los Santos. Somos más de 330 colaboradores fijos y nuestra familia crece en época de cosecha. Somos más de 600 personas trabajando por un mismo fin. Nuestro aporte a la zona es de muchos miles de millones de colones que se inyectan en la economía local, beneficiando a muchas familias por medio de acceso laboral, pago de servicios profesionales y compra de productos a emprendedores locales. Hoy más que nunca comprendemos el verdadero valor del cooperativismo y la solidaridad. Hoy somos más, no solo en número, somos más progreso, más unión, más fuerza. Copetarazú, solidaria y sostenible. Copetarazú. Bueno, continuamos con su programa Copetarazú hoy, con esta bonita conversación que tenemos con don Oldemar Quesada y don Santiago Bermúdez sobre esa época de las cogidas de café en aquellos tiempos. Y a mí se me olvidó un detalle, yo hablaba de que una de las cosas por las cuales cambió el tema fue por el calendario escolar y también por esa política de erradicación del trabajo infantil. Entonces ya las señoras no pudieron ir a coger café porque si no tenían con quién dejar los muchachos y no podían llevarlos a cafetal. Pero también hay que considerar que la zona de Los Santos es de las pocas zonas o la única en Costa Rica en donde ha crecido la cantidad de café
de ese tiempo. Acá hemos tenido, se ha multiplicado por 3 o por 4 la cantidad de café que se tiene en la zona, y la población en realidad no ha crecido. Más bien, en algún momento ha habido una gran migración hacia San José, hacia otras zonas del país e incluso hacia Estados Unidos, que hace que la disponibilidad de mano de obra sea menor, y por esa razón, incluso el año pasado, cuando estábamos con la crisis de la mano de obra, que por dicha este año no es tan seria, se hablaba de integrar a la gente a coger café, pero cuando nos dimos cuenta es que era muy poca la gente con la que contábamos. Ya la gente tenía su ocupación, ya la gente no tenía como práctica la cogida de café, y alguna gente llamaba: vea, yo quiero ir a coger café un día con mis hijos, para que recuerden eso, pero eso no nos solucionaba el asunto de la necesidad de mano de obra. Entonces, sí hay un cambio radical en cuanto a eso. Y ahora que estábamos hablando, y aquí, mientras pasaban los comerciales, algo importante era todo eso que contábamos para poder hacer la cogida de café. Nos estaba contando Santiago que parte del equipo era el garabato, el mecate. Yo recuerdo en casa de una señora de Santa María, ella venía de San José, era de una familia allá, y se venía como un mes antes que empezara la cogida de café. Eso me lo contaba mi querida tía Judith. Y entonces ella, previo a eso, empezaba a preparar todo lo que ocupaba para cafetar. Por supuesto, el garabato, el mecate, el sombrero, que no podía faltar, el sombrero. Luego, para efectos de las mujeres, ellas usaban la camisa de manga larga, y aquí se amarraba con un mecatito. Un pañuelo. El pañuelo. Entonces ella alistaba hasta el mecatito, alistaba los sacos que se iba a llevar, alistaba el canasto, por ejemplo. No era este canasto que usamos ahora, la canasta plástica, eran los famosos canasteros. Sí. Y ahora me gustaría que me recuerden dónde eran los proveedores de canastos que había en la zona. Pero sí, era tal la cultura del café que esa señora prácticamente dedicaba como un mes antes a prepararse todo. Y cuando ya empezaba, que cogía café donde mi padrino Víctor, ya llegaba bien equipada, ¿verdad? Bueno, también la forjita donde llevaba el almuerzo, la preparaba, era todo el equipo, ¿verdad? Pero sí, en el caso de los canastos, por ejemplo, no eran estas canastas. ¿Don Santiago? No. Bueno, yo recuerdo, llegaban vendedores de canastos, posiblemente del lado de Cartago, del lado de San José, de la zona sur. Yo no recuerdo de alguien de aquí que fabricara, que los fabricara los canastos, pero sí siempre se hablaba de canasto de bejuco. Ayer, hablando con mi mamá, le preguntaba... Pero Santiago, sí, claro, yo sí conocí una persona que hacía los canastos. ¿Usted no se acuerda del famoso Chano? ¿De quién? De Chano. Que tiene un hijo, yo no me acuerdo el nombre. Yo decía Chano, un señor pequeñito. Ese señor tenía el taller de canastos, por decirlo así, ahí pues donde está el consultorio Meneses. Tiene razón. En Santa María había algunos canasteros, yo recuerdo eso. Le preguntaba a mamá que cómo se llamaba el bejuco con el que hacían ese canasto, y a ella me mencionaba, decía, había 2 clases que yo recuerdo. Una hermana mía era buena, dice, para hacer esos canastos, dice, la esposa de don Efraín Fallas, doña Betina, dice que era buena y hacía canastos y canastas, ¿verdad? Para ropa y para otra cosa. Ellos, en esa época, ellos vivieron aquí por el Alto de Chiral, por el lado de Esperanza, y dice mamá que era uno que llamaban, un bejuco barba de viejo, y otro era, ¿cómo se llamaba el otro? Pero sí. Yo lo que sí sé que, digamos, yo no sé cómo se llama el bejuco, pues yo sí sé que si usted quería tener un canasto fino, tenía que ser de una calajada que llamaban cucharilla. Cucharilla era el canasto más fino, ese era fuerte, resistente. Sí. ¿Y normalmente cuánto era lo que de capacidad que tenían? Casi siempre depende, digamos. Los cogedores que les gustaba tenerlo así, digamos, era como de cajuela y media, 2 cajuelas. Los raspones eran de 2. Y normalmente era cajuela. Y luego había pequeñitos para los niños. Pues yo le digo, uno de cajuela y media, 2 cajuelas, dependiendo con el café que tenía mi tata, que era tan parado, no era jugando. No, tenía que andar uno así hablando lo que es, como decían los viejillos, espalnacao, para poder aguantárselo.
Ahí entra un elemento muy interesante, el famoso torcedor. Sí, claro que había que ponerle el torcedor al canasto para socárselo, porque si no... Aquí uno iba regulando. Claro, conforme el canasto se iba llenando, se iba bajando un poquito, entonces uno regulaba aquí con el claro, torcedor. yo lo que usaba era un palo. Yo usaba un palo al frente del canasto y comenzaba a darle vuelta al... Sí, el torcedor, el famoso torcedor, sí. Pero era... Otra de las cosas de las dificultades, yo hablaba el caso de los famosos ranchos. Bueno, ahora después me estaba contando que una vez pasaron como contando la vez que tuvieron que coger donde Álvaro Gamboa, que ya eran árboles lo que tenían. Eran árboles, sí, prácticamente ese tiempo, yo creo que ese cafetal lo iban a ampliar esa vez. Entonces, eran tan grandes que una calle, pues, o sea, sin mentir, en una semana que duraba uno. Y uno se aburría de que dale y no salía. ¿Usted recuerda los Pero nombres? yo lo que hacía era para poder coger algo, iba quebrando todas las ramas. Que no me oiga ahora Juan Carlos, que era un compañero mío del colegio, y me mito. Pero eso es lo que yo hacía, ¿verdad? ¿Usted recuerda los nombres de los cercos que le tenían de Álvaro Gamboa, los nombres de los cercos? No me acuerdo. No. Ayer le pedí a Juan Carlos que me recordara, a Juan Carlos Gamboa, que me recordara los nombres de esos cercos, porque yo solo recordaba uno. Ellos tenían un cerco que llamaban el avión. El otro se llamaba la huerta. El otro se llamaba la casita. Y tenían otro cerco que era ya en Carrizal, que era conocido como el cerco Mamatrina. Recordar los nombres de quién había sido la dueña. Exactamente. Sí. Yo recuerdo en Cogiendo Café, donde don Orlando López había un famoso cafetal aquí viniendo a la garita, lo llamaban sol y sombra. Porque con las características que tenía, estaba uno en un momento en donde aquí estaba pegando un sol y aquí hacía un frío terrible, ¿verdad? Es que era demasiado parado ese cafetal, famoso sol y sombra. Y con un culebrero, que ahí me gustaría que me cuenten esas anécdotas también. Oye, cuando uno se encontraba un bendito gusano, un pollo. Gusano, yo siempre he tenido con mi ellos las culebras. Y recuerdo que una vez me cayó una chiquitilla y yo fue algo terrible. ¿Asustado por allá? Sí, asustado, güey. Pero sí, claro, ortigado, las famosas ortigas de famosos pericos. Los pericos. Las famosas albardillas. Llegaba uno, o sea, era un momento un poco crítico que pasaba, porque esa ortiga duro, y a ver qué se ponía uno, un montón de hierbas, ahí embarrándose en el piquete, café, todo para ver cómo bajaba la intensidad del piquetillo. Y otra cosa es que, bueno, ahí se hablaba de la vida de todo el mundo, ¿verdad? Ahí despellejaba. ¿Usted recuerda, Gustavo, la razón por la que se utilizó el boleto? Correcto, está bien. ¿Sí te conoces esa historia? Yo conocí, el único cafetal donde yo cogí que habían fichas era donde Humberto Ureña. Recuerdo la ficha que decía la HUF, Humberto Ureña Fallas. Esa era ficha que conocí, fue el único cafetal que cogí con ficha. Boletos sí no los conocí. Yo sí los conocí, pero la razón del uso del boleto, me di la tarea de investigar un poquito y por ahí cuenta que sí fue una época de escasez de la moneda, escasez de plata. Entonces, para no detener la actividad, recurrían a eso y era pagadero en efectivo o pagadero con mercancía, con productos. Esa es la verdadera historia del... Claro, había también ahí grillo, ¿verdad? Doble sentido. El dueño era dueño del comisariato, y entonces ahí... Ah, sí, claro. Había negocios cerrados. Sí, esa fue parte de... Fue parte de... Yo estaba anoche recordando las filas que se hacían en la cafetalera para ir a cambiar los boletos por el efectivo. Claro, famosísimo en ese caso Fernando Maña. Fernando Maña por muchos años trabajó ahí. Muchos años trabajó ahí, ¿verdad? Sí. Pero había momentos todavía más bonitos. Por ejemplo, la hora del almuerzo. ¿Qué se llevaban ustedes para la cafetal de almuerzo? Sí, claro, el almuerzo es... Bueno, yo en realidad a mí sí me daba hambre, yo no sé si a todo el mundo le daba hambre, pero yo era algo curioso, que yo no me podía parar mucho, si no me agarraba la famosa... La tigra. La tigra, entonces yo como a las 8:30 ya yo almorzaba.
Pero casi que yo almorzaba 5 minutos y póngale otra vez. Sí. Porque si yo me paraba, me agarraba la tigra y no cogía nada. Ajá. Y luego, pero el problema era que a veces se iba uno con el famoso, ¿cómo se llamaba? Donde ponía uno todo el café y toda esa carajada. En el lugar de la medida, sí, ahí. Sí, pero tenía un nombre eso, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Entonces uno llegaba y habían otros almorzando, o habían chiquillas, ¿ah? También uno andaba, usted sabe cómo era la carajada, y andaba viendo si le aparecía novia, más de uno. Amores de cafetal, digamos. Exactamente, más de uno salía ahí en noviazgo, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces y ya uno empezaba ahí a hablar, y ya lo último no cogía nada, ¿okay? Y después los tartas, de uno bravísimos, ¿verdad? O el mandador se ponía ahí, como decía Santiago, usted iba a coger café, eso es lo que iba a cumplir. Pero y siempre aparecía alguno ahí que le daba pelecilla y toda esa cosa. Y entonces era vacilón, porque también, eso que hablaban de Pérez León, a veces uno esperaba que llegara toda la gente de Pérez León, porque al año uno ya tenía algo, alguien vigiado ahí, estaba esperando que llegara para verla. Porque en esos tiempos, ¿cómo iba a viajar uno? Ni conocía dónde vivían. Y lo que era, más de una parejilla salió de ahí, inclusive matrimonio, ¿verdad? Yo recuerdo una vez donde Víctor, un amigo, que voy a respetar el nombre por supuesto, que se entusiasmó con una muchacha de Pérez de León. Y no le rendía nada, porque en primer lugar se sentaba a esperar cuando repartían calle para que le tocara una calle a la parte de ella. Y se iba todo el día, que puñito por aquí, puñito para allá. Al final me dio 2 cabuelas. Yo recuerdo esa hora, la hora del almuerzo nosotros era bonito porque era una olla. Era una olla en común. Yo me acordé, se llama Callejón. El Callejón, claro. Callejón, Callejón era ahí donde todo el mundo llegaba a medir. Lo interesante eso de la comida, ¿verdad? Sí, porque era, nos sentábamos los 4 o 5 que iban y nada de platicos, sino la hoja que venía de la casa, una hoja llamaban suazada, la decían, ¿verdad? La misma hoja que se utilizaba para envolver tamales, ahí era donde le servían a uno, ni cuchara, eso era. Pero no era necesario, es que no era necesario, eran épocas muy distintas. Y gallos de tortilla, pasaba uno. Sí, gallos de tortilla con papa o con una tortica de huevo. Torta de huevo. Sí. A veces la tradición mortadela. Sí. Pues ya se vino muy moderno. Frijoles descipados. Sí, torta de huevo, sí, el plátano maduro se daba mucho. Sí, claro. Sí. ¿Y de bebida qué era? Podía ser agua dulce, podía ser un fresco. Fresco, café. Y muy importante, agua dulce, se tapaba. Agua y un pedacito de dulce. Y tapón de onote. Es correcto. Tapón de onote, claro. Y ahí había, y uno cogía la comida y lavársela, que no nos oigan ahora los depristitos. Se usaba mucho la famosa alforja, que ya no se usa. ¿La alforja? La alforjilla llevaba uno en el La otra cosa que se llevaba, era muy común, era la leche agria. ¿La leche agria? Un vaso de leche agria. Imaginen que a esa hora de saber bien rico con frijoles o con cuaces. Sí, cuaces. Cuaces verdes. Cuaces verdes, sí. Unas tortillas chipados y con torta de huevo. Sí, de vez en cuando cuando aparece, y no queda uno de vez en cuando aparece se hace eso, porque son tiempos que... Claro. Y a la gente le gusta, ¿verdad? Sí, no, y el almuercito en hoja. Es algo importante que Gustavo, y algo importante era que lo que, digamos, uno se levantaba un poquito más tarde, pero los papás se levantaban 3, 4 de la mañana. Depende de la familia, ¿verdad? Depende de la familia. Porque a la mamá les tocó bien duro, y les tocaba bien duro, porque les tocaba alistar los almuerzos. Tenían que ir a coger café. Y después en la tarde tenían que llegar a lavar trastes, era durísimo para las mujeres. Yo recuerdo que uno venía de capital, porque no es como ahora, uno solo a pie. Era a pie y caminaba unos grandes caminos, o sea, el ejercicio que otra se encomienda hacía. Otra encomienda que le hacían a uno, que cuando viene se trae una carga de leña. Ajá, la tarde tenía que venir con una carga de leña de café. O el guineo, el guineo. Claro, y yo recuerdo que uno venía con esa hambre. Pero tenía que venir la mamá, prender el fuego, hacer todo, y uno iba comiendo como a las 6, 7 de la noche, ¿verdad?
y todavía alumbrarse en ese tiempo con candelas o cafineras. Sí, o sea, sí. no fue jugando, es que ahora la verdad es que uno tiene toda la papa en la mano y a veces ni... Y a veces los muchachos que no entendieron esas cosas que se pasaron no saben, entonces. ¿verdad? Todo se da para ir progresando, pero todo el mundo también hay que respetar digamos, esos tiempos que sirvieron para forjar un mejor futuro de todos, ¿verdad? Correcto, porque la gente aprendió a apreciar las cosas, a pulsearlas, ¿verdad? Digo, que se sabía que en verano había que ir, Santiago hablaba, por la economía de la familia. Muchas veces la familia, eso que hablaba usted, tenía pendiente un pago que lo sacaba a partir de la cogida de café. Sí, claro. Sí. Unas deudillas que se hacían durante el año. El estreno, le decían a uno. El estreno de diciembre. Porque se compra el estreno del año. Era un par de zapatos tenis, una camisita, un pantalón, que era el que usaba para sábados y domingos. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Verdad? Ese era el famoso estreno. En el caso mío, yo me fui poniendo zapatos cuando entré al colegio. Yo toda la escuela descalzo. Pegando las... Ya, imagínense. Y la mayoría de gente andábamos así, ¿verdad? Ya que tenía zapatos, ya estaba como en otro nivel, por decir así, ¿verdad? Pero, y ahora todo el mundo, yo casi muy difícilmente veo a alguien descalzo, ¿verdad? Ya no, ya, Y yo creo otro Y las aspecto famosas niguas, ¿verdad? Que decía Santiago. Sí, la verdad. es que el que no tenía niguas no había sido premiado en realidad, eso era parejo. Las pozolas. Las niguas, los piojos, La picazón. las famosas lombrices, que eso se vivió, eso fue real. Ese es un asunto que en los cafetales no había letrinas como ahora. Había que ir donde ya se había pasado. Era prohibido un ataque, un mal de estómago. Mira, Santiago, que en la regla, si usted ocupaba ir, tenía que ir al corte que ya se había pasado. Sí, no ir usted fuera al corte pendiente, ¿no? Yo era soltero para eso. Yo supe lo que era llegar a coger café embarrado, ¿va? Y yo vacilaba con Luis Bolilla, porque cuando yo me embarraba era el vacilón en el cafetal, ¿va? Aquí estoy premiado, ¿va? Y qué tristeza, ¿verdad? Y lo peor es que con el sol, usted sabe cómo se pone eso, ¿va? Claro. Una cosa que yo quiero rescatar, ¿verdad? Yo creo que incluso los dueños de finca agradecieron cuando llegaban, porque muchas veces a uno le ofrecían, ahí cogida de café, quiere ir, ¿no? Y se lo repetían el año siguiente, significaba que uno había quedado bien el año anterior, ¿verdad? Había gratitud. Sí, claro. Yo calculo que este raspón que tengo aquí, seguramente no lo buscaba mucho. Yo estuve buscando por todos lados. Pero es que hay unos mandadores es que la fama se corre, ¿verdad? De los que somos un poquillo raspones. Y entonces, digamos, yo sí cogí mucho café, ¿sabes? También terminé comiendo café mucho de Ninín, refinados Herbert Umaña. ¿Usted recuerda precios por cajuela? Yo le iba a preguntar eso. ¿Cuánto les pagaban en ese tiempo por una cajuela de café? A mí me pagaban como a Colón 50. Sí, Colón 50. Imagínese. Y ahora a 1000 y resto. Yo viera que a veces me dan una ganadilla coger café. Pero a mí no se me ha quitado eso. Si no se le ha quitado la pon, mejor ni lo busque. Sí. Yo siento que sí, se sacaría un sueldito bonito ahora uno. Bueno. Claro, no, es parte del asunto con los que vienen, por ejemplo, los hermanos Noves y los... Una relación, nicaragüenses. ¿Cuánto podría ser el valor de mercado de un quintal de café en el exterior en esa época? Sí. Yo me he preguntado eso para buscar la relación. Por ejemplo, cuando Copetarrazú se inauguró, el primer precio que hubo por faneca fueron 160 colones. Eso fue lo que pagó. Entonces nada más divídanme en eso, entre 20 cajuelas, y de eso no es que se va a pagar todo, sino que se va a pagar una parte por la acogida. Entonces ahí es donde dice usted, si posiblemente andan en Colón 50. Claro. Sí, yo anoche estaba devolviendo el cassette y recordando la fila de caballos y carretas para la cafetalera, por ejemplo, cuando bajaban del rodeo de Guadalupe, de esos lados de San Pablo que bajaban, esa procesión de carretas y
la cantaleta de la carreta, Claro, taca, 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 taca. Sí. Y caballos con 2, 3 sacos de café colgando. Por ejemplo, que venía la gente de San Jerónimo. Sí. El otro día nos contaba don Carlos Abarca, que ellos a veces se venían a dejar café y iban llegando allá en la madrugada. ¿Sabes? Con 3 saquitos de café, que es lo más que le podía meter a un caballo. Es que las cosas eran diferentes, muy Y diferentes. habían fleteros. Yo me acuerdo don Evelio Madrigal, que iba y dejaba su cafecito y el resto del día pasaba bajando carretadas de café de otras personas que le decían, me lleva el café. Mi tata era uno que tenía un pedacito de café ahí y Evelio Madrigal pasaba y recogía el café de mi tata. Yo voy a solicitarles a la gente que nos está viendo que si gustan nos hacen sus comentarios en el Facebook del programa, y entre las personas que nos hagan comentarios sobre estos mismos temas que están hablando don Santiago y don Aldemar, vamos a estar rifando 2 órdenes de compra de 15.000 colones cada una para estimular eso, que nos hablen. Yo sé que hay mucha gente que estará recordando esos momentos donde cogieron café, alguna anécdota del cafetal, que yo creo que es una vivencia bastante bonita. Y ahora quería terminar un poco con el término que la gente, o sea, había todo un vocabulario para los efectos de la parte de café. Hablamos del zorro, hablamos del entreverado, por ejemplo, cuando uno en su café le salía entreverado. Luego, cuando uno encontraba una peineta o encontraba una guapil. Una guapil. Entonces esas no se echaban al canasto, esas se guardaban como una colección. Sí, claro. O sea, era una serie de cosas del cafetal, el repelar, cuando uno le repelaba en la calle. Sí, claro. Era que uno llegaba y ya le habían comido el copo, ¿verdad? Sí, las otras costumbres, que uno dejaba el canasto, a veces lo dejaba escondido para no tener que llevarlo todos los días. Y llegaba uno y se le habían robado el canasto. Sí, uno antes de venirse tenía que ir a esconder el canasto. Ya escondieron los canastos. Y que nadie lo hablaba en la mañana. Sí, el café entreverado era cosa terrible. Terrible. Ese sí, ahí sí, yo no sé cómo hacía usted cuando había el café en la mata de café entreverado. O sea, igual. Aplicaba la maquinita. Era sin escrúpulos. Sí, ahí el problema, y no me llegó yo, porque en realidad sí. Lo único es que ahí a veces uno lo que hacía para no joder mucho la mata de café, se hace mañoso, se coge como en puños. No jala, sino que coge el puño una vez. Entonces ahí va esquivando la hoja, ¿verdad? Y los tipos de café que se cogieron, eso fue importante. Cuando se pasó ya el arábigo, había el famoso marabolí que usted mencionaba. Bueno, sí. Era muy casual encontrarse una mata de café, ese marabolí o la otra, San Ramón, que era chiquitico. San Ramón, que era menudito. Y no le gustaba a los beneficiadores, porque el marabolí era muy grande para el chancador. Sí. Y el San Ramón salía sin. Y el San Ramón era demasiado pequeño también. Sí, está bien. Sí. Esa fue, sí, yo tenía esa duda, digo, qué raro, siendo una mata que producía más o menos regular en cantidad, en volumen, las matas de Maragolí, ¿por qué nadie se preocupó por... Y claro, ahí está la respuesta. Sí, fue el chancador. Sí, el chancador está bien. Sí. Bueno, señores, hemos tenido una noche muy bonita conversando sobre el tema de la recolección de café. Quería, Santiago, que nos dé un mensaje final de esta conversación que hemos tenido esta noche y que comparta con los televidentes de nuestro programa. Bueno, yo nunca he tenido una mata de café, pero sí siempre he abogado en mis conversaciones por el productor de café, que últimamente en realidad el agricultor nacional ha estado muy abandonado de la mano del Estado muchos años, ha soportado demasiado. Yo no me imagino cómo, principalmente los más pequeños, cómo han sobrevivido el abandono del Estado. Y el llamado es para que se revise un poco más la ley que de alguna manera prohíbe la participación de la niñez y la juventud en las actividades de las familias, sobre todo en las fincas familiares. Yo a veces he comentado qué va a pasar mañana cuando ya papá y mamá estén viejos y no puedan asistir a la finca
y sus hijos dependan ya de una actividad profesional donde ya no quieren. Y el relevo generacional. ¿Qué va a pasar? Correcto, sí. ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que la actividad de café no va a desaparecer así de hoy para mañana muy fácilmente, pero sí merece un debate. Yo digo, quizás tiene que ser un debate nacional sobre esta temática. Y, en fin, desearle lo mejor a todos los productores de café de Costa Rica en general, especial para nuestra zona. Esta cosecha que se avecina, he escuchado buenos comentarios en cuanto a cosecha, y eso y hasta últimamente hasta de precios también se habla. Ojalá se mantenga. Ahora sí, don Waldemar, sí, nos quiere dejar en este programa que tuvimos la noche de hoy. Bueno, agradecerles a Copetarrazú por la oportunidad que nos dan y decirles que sí, que esto es una actividad que yo me siento orgulloso de haber pertenecido desde pequeño, haber estado en los cafetales también, haber ayudado a la recolección de café en tiempos muy duros, pero que todo ha servido para que uno sepa aprovechar que las cosas cuestan, ¿verdad? Y a todos esos señores emprendedores que nos dieron la oportunidad, que nos dieron cogidas de café, que nos daban trabajo, en ese momento pues agradecerles, y que todavía muchos están con la actividad, que sigan adelante, y la gente del gobierno que apoyen, porque necesitamos muchas cosas, y ahora que tenemos la denominación del café, esto no va a parar, esto más bien va para arriba, y ya vemos a mucha gente sacando marcas y toda esa cosa, y importantísimo, ¿verdad? Sobre todo, ya hablo de Copetarrazú, porque Copetarrazú pues ha dado mucho desarrollo, ¿verdad? En muchas cosas a la zona de Los Santos. No, muchísimas gracias, y en esto que hablan ustedes es importante que el éxito del café, que ya no está en tan pocas manos, ahora gracias se ha distribuido mucho, ya prácticamente de los asociados de Copetarrazú, su mayoría son pequeños productores de 4 hectáreas, 5 hectáreas, y eso es importante, que se haya hecho esa distribución ahora más de la riqueza, y saber que la ventaja es que cuando la economía del café está bien, la zona está bien, porque hay una economía circular que de una u otra manera se beneficia. A ustedes, don Santiago, don Waldemar, darles las gracias por compartir con nosotros estas experiencias tan bonitas de esos tiempos que yo recuerdo con mucho cariño. Fueron tiempos bonitos, las cogidas de café nos dieron muchas alegrías, fueron menos las tristezas que las alegrías, sí. y siempre lo tendremos presente, y que las nuevas generaciones se den cuenta de cómo eran las cosas. Así que de parte de Copetarrazú, muchas gracias, y los esperamos el próximo miércoles en un nuevo programa de Copetarrazú hoy. Muy buenas noches. Brotan de la tierra las semillas que florecen, así brotan las historias que han forjado este cantar. Manos que se unieron construyendo una esperanza, un camino cimentado en la solidaridad. Gracias por ser parte de esta historia que se traza en cada sueño que se cumple con pasión. Gracias por permitirnos cosechar una ilusión en cada corazón. Por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetarrazú. Una historia que nació en esta tierra bendita llamada Tarazú, hoy da frutos que alimentan la ilusión.